Yo soy Nomi. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mecanizado. ¿Qué onda, chicos? Sean bienvenidos a un videito más. Ya casi estamos a viernesito, todavía no, pero bueno, ya se puede empezar a disfrutar y llevar un poquito la semanita más llevadera. En serio, gracias por acompañarnos en un videito más. Saben que los queremos montones y también por eso nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos. Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia. En serio que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible. Asimismo, recuerden que al finalizar cualquier videito siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Muy importante, no olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Sin duda, México ha pasado por altas, por bajas y por ciertas situaciones que por ahí antes no se solía esperar en el mundo, o que por ahí también ciertas potencias no tenían ni poquita idea que México era capaz. Pero esto se debe a ciertas personas, las cuales han marcado en serio grandes sucesos, grandes cambios, tanto buenos y no tan buenos dentro de nuestro querido territorio. Es así que vamos a ver estos acontecimientos que marcaron un gran cambio en nuestro querido México y que el mundo no se lo solía esperar. Por ahí basado en una sola persona, no lo sé. Vamos a ver cuánto se necesitó para generar este cambio. ¿Van así estos acontecimientos? Sí, la verdad que han marcado mucho en la historia. Pero bueno, vamos a ver de cuáles se tratan. Vamos a ver. Sin duda es de puro conocimiento a nivel mundial que sea cual sea el país en el que uno se encuentre, suele existir un representante de cualquier nación, sea mandatario, rey o reina, emperador, primer ministro o en la mayoría de los países el presidente. Por lo que si bien el día de hoy conoceremos a los mejores presidentes o mandatarios que han estado en el cargo en el país azteca, que si bien la mayoría de ellos destaca por el aportamiento que le brindaron a México durante su gubernatura. Por lo que si bien desde 1824 existe la figura presidencial en México, tan solo recientemente también existen las encuestas de popularidad presidencial. Aunado a esto, nuestro país, los cuales ha tenido varios periodos marcados por una sola figura política, ya sea la de un individuo a través del porfiriato, que duró 35 años, las de Benito Juárez, con 5 periodos presidenciales continuos para un total de 14 años, o la de un partido político como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, durante 60 años. Es decir, más de 100 años de la historia de México estuvieron dominados por las ideas o intereses de un solo partido político. Pero no obstante, hay periodos notables, donde algunos, aunque breves, mostraron que nuestro país tiene grandes mentes que lo han gobernado, aun cuando como humanos estos también cometieron errores, al igual que todos nosotros. Por lo que para empezar, el expresidente Adolfo López Mateos, el cual su periodo de gobernación fue de 1958 a 1964, y dentro de sus grandes aciertos estuvieron la nacionalización de la industria eléctrica, creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, promovió el establecimiento del Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Antropología. Durante el sexenio, México creció económicamente al menos 6% al año. El salario mínimo tenía un poder adquisitivo equiparable a 300 pesos actuales, uno de los más altos de aquel entonces en el planeta, y se hablaba de que México estaba en vías de convertirse en una potencia mundial, similar a Canadá o Holanda.
También fue el sexenio en el que se abrieron, remodelaron e inauguraron más escuelas, así como hospitales y museos. Se inició una intensa campaña a nivel nacional para erradicar el analfabetismo. Después de su presidencia, laboró en el comité responsable para organizar los Juegos Olímpicos de México de 1968. Por desgracia, después de sufrir durante años de problemas de salud que le aquejaban, ya desde muy joven, por desgracia quedó inválido debido a una embolia, falleciendo en 1969 a los 55 años. El segundo considerado como uno de los mejores presidentes de México fue Porfirio Díaz Mori, gobernando desde de 1884 a 1911. Tenía 54 años al ser elegido presidente. Participó en varias batallas relevantes en la historia nacional, como la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y contra el bando conservador que apoyaba a Maximiliano I de México. Su gobierno, catalogado como una dictadura, es muy controvertido, ello debido al uso de la represión civil, así como a la violencia, pero no obstante, recurriendo a la frase poca política y mucha administración, trajo paz y estabilidad económica al país, el cual tanto la necesitaba, favoreciendo la inversión extranjera y reactivando la minería y la industria. En todo el país se hablaba de un crecimiento económico récord en la historia, y hasta un 9% por año, por lo que procuró la modernización de los sistemas de comunicación y comercio en todo el país. Ello a través de la creación de miles de kilómetros de vías férreas, convirtiendo a nuestro país en uno de los países con mayores redes ferroviarias del mundo. Por primera vez se fomentó el arte y la cultura que tanto se habían olvidado en los años de la violencia, y lo más importante, pagó la inmensa deuda externa de México que le había dejado Benito Juárez. El 26 de mayo de 1910 decretó la creación de la Universidad Nacional de México, posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Al iniciar la Revolución Mexicana, y para no derramar sangre y destruir la infraestructura nacional que tanto esfuerzo y dinero había costado levantar. Y no obstante, en años posteriores renunció a la presidencia, exiliarse primero en España y finalmente en París, donde falleció en 1915 a los 85 años de edad. Ahora hablaremos del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, su periodo presidencial de 1934 a 1940. El presidente Cárdenas tenía 39 años de edad al ser elegido presidente, el cual es mejor conocido por la expropiación petrolera en 1938 y la creación de Petróleos Mexicanos, Pemex. Varias de sus acciones estuvieron orientadas al campo mexicano, consolidando el establecimiento de los ejidos, un propósito por el que lucharía Emiliano Zapata al darle a cada campesino una porción de tierra para trabajarla, y en teoría, proporcionar al campesino la asistencia y orientación por expertos para un mejor aprovechamiento de la tierra, y dice que en teoría, porque para muchos esa ayuda técnica jamás llegó. También apoyó la inversión en la educación, favoreciendo la creación del Instituto Politécnico Nacional. Se considera que con Cárdenas finalizaría la era del caudillismo, es decir, donde un hombre ostenta todo el poder, y aunque esto seguiría siendo cierto por muchas décadas, cada 6 años ese poder se renovaba, por lo que al finalizar su mandato sería designado secretario de Guerra y Marina por el presidente Manuel Ávila Camacho, teniendo injerencia política directa durante la Segunda Guerra Mundial, con la formación del Escuadrón 201, el cual combatió en las islas del Pacífico Sur y además creó el Servicio Militar Nacional.
Otro gran presidente fue Adolfo Ruiz Cortines, periodo presidencial de 1952 a 1958. El presidente Ruiz Cortines tenía 63 años de edad al ser elegido presidente. Concedió a las mujeres el derecho a votar en las elecciones del país por primera vez en la historia nacional. Contribuyó en gran medida al estímulo de la economía mexicana. Aceleró el reparto agrario entregando millones de hectáreas a ejidatarios y campesinos. Aumentaría la producción petrolera con plantas refinadas. Invertiría fuertemente la educación a ser responsable de la creación de 90 escuelas, subsidios para universidades e equipamiento de la UNAM. Y pese a que durante su sexenio se dio una fuerte evaluación del peso mexicano frente al dólar, cuya paridad pasó de 8.65 a 12.50, este nivel económico se mantendría durante más de 2 décadas después de su mandato. El siguiente y no menos importante es Maximiliano de Habsburgo, el cual reinó de 1864 a 1867. Tenía 31 años de edad cumplidos al ascender al trono de México, y aunque no fue presidente ni tampoco mexicano, sí fue emperador en una nación donde aún no se definía nuestro destino, pues en aquel entonces la mayoría del mundo era gobernado por monarquías. Pues sería la facción conservadora la que trajo Maximiliano a México, el cual, contrario a lo que se creyó, este personaje no vendría a ser un monarca totalitario, sino que para sorpresa de muchos, incluso de los mismos liberales, sería lo que podríamos considerar hoy en día el primer estadista del mundo, ya que durante su breve reinado su preocupación principal fue la desigualdad, la gente pobre y la educación. Puesto que a diferencia de Benito Juárez, Maximiliano se preocupó por los pueblos indígenas y los obreros. Leyes que promulgó: se prohibía el castigo corporal a los empleados y se limitaban las horas de trabajo. Asimismo, por primera vez en México suprimiría las tiendas de raya obligando el pago en oro o efectivo. Promulgó la libertad de imprenta, impulsó la educación primaria mediante leyes y buscó generar igualdad en el pueblo de México. Sus planes sociales y educativos eran algo inaudito para aquella época, por lo que finalmente las tropas francesas que la habían apoyado, incluso los mismos conservadores que lo habían traído a México, lo dejarían solo, siendo traicionado por uno de sus hombres para que fuera capturado y fusilado, por lo que se puede decir con certeza que Maximiliano, a pesar de no haber sido mexicano de nacimiento, amaría sinceramente a México. Asimismo, figuras de gobernación como Francisco Madero, que a pesar de haber sido el artífice que llevó a la renuncia del presidente Díaz y de haber sido una persona de altos valores morales y cívicos, no pudo consolidar casi ninguno de sus propósitos como presidente debido a varios factores. El primero de ellos, la injerencia extranjera de los Estados Unidos, el cual finalmente lo pondría a través de Victoriano Huerta al negarse Madero a instaurar una reforma agraria, dictada desde el exterior. Benito Juárez, si bien promovió leyes contra los privilegios del clero y del ejército, declaró la libertad de cultos y trasladó el registro civil de la Iglesia a manos del Estado y sentaría las bases para una educación laica y supuestamente gratuita. Y digo esto último porque nada en sí es totalmente gratuito, por desgracia. Nos encontramos con importantes hechos que le restan los méritos que la narrativa oficial nos quiere dar, pues Benito Juárez, a pesar de ser indígena, poco o nada hizo por mejorar la vida de ellos, incluso se avergonzaba de serlo. Muchos de sus periodos presidenciales los llevó a cabo por decreto, extendiéndose a sí mismo su mandato, violando innumerables veces la misma Constitución de 1857, por la cual él deseaba luchar, incluso encarcelando al que legalmente era su sucesor, para quedarse él en la presidencia, por lo que por definición podría llamársele también dictador, y tan solo dejando el poder cuando la muerte le dio el beso final.
Pero lo más importante es que para recibir el apoyo económico y militar de los Estados Unidos, que le permitiera conservar la presidencia, estuvo dispuesto a todo lo que su organización política secreta le sugirió que hiciera en nuestro país, incluso si esto incluía ceder gran parte del territorio y soberanía nacional al vecino. Pero lo bueno fue que el país del norte, mediante tratados que afortunadamente no ratificó el Congreso de aquella nación, además endeudando a nuestro país por varias décadas futuras. Ahora hablaremos del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero del cual todavía no se puede sacar conclusión alguna, ya que su sexenio aún no ha finalizado, pero también ha hecho grandes aciertos, como por ejemplo, la nacionalización del litio, como otros grandes proyectos se han visto proyectados para nuestro país. Más sin embargo, aún no sacaremos conclusión alguna, ya que estos pueden quedar solo al olvido o marcar una gran diferencia y crecimiento al país azteca. Así que esta ha sido una pequeña lista de aquellos mandatarios que marcaron un gran cambio dentro del territorio de México, que si bien existen otras personas que también han fomentado el crecimiento, como el desarrollo dentro del país, pero en esta única ocasión se hablaron de aquellos que ocuparon este puesto de mandatario nacional. Así que déjanos saber quiénes fueron para ti los mejores presidentes o mandatarios de México, qué aportaciones le han brindado a su país y, por qué no, quienes no se merecían estar en tal cargo. No olviden de compartirnos su opinión en la cajita de comentarios, como suscribirse, que es completamente gratis, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Para muchos que vamos conociendo poco a poco la historia de México, esta es una historia interesante para ir adentrándonos en estas figuras que han sido tan representativas a nivel mundial y que en muchos casos han sido una contraparte a Estados Unidos, que en muchos casos lo ha mirado desde el otro lado como con recelo y con miedo a su avance y desarrollo, que si bien en todos lados del mundo han tenido sus periodos malos como también sus periodos buenos. Sí, igualmente por ahí creo que todos los mexicanos, si bien en la historia cuando vamos a la escuela nos enseñan cierta parte, pero también a veces hay ciertos datos que no nos los suelen enseñar. Es por eso que también yo los invito, si ustedes todavía tienen a sus abuelos, a sus tatarabuelos, a sus bisabuelos, pregúntenlo, háganle la pregunta de para ellos quién considera que puede ser el mejor presidente, que por ahí a mí me tocó que yo, hablando con otras personas adultas de mi querido México, ellos me han comentado que también, claro, México no ha sido todo color de rosas, pero sí hay presidentes que le han sabido aportar algo al país, como López Mateos, que sin duda ha sido un presidente que muchas personas adultas suelen como respetar muchísimo, que ellos suelen hablar de que incorporó muchas cosas positivas al país, y bueno, aquí pudimos ver un claro ejemplo de todo lo que logró. Si bien está padrísimo porque cada uno generó un gran cambio para en aquella época, que aunque parezca chico, pero fue demasiado grande. Algo que también pudimos ver en sí en la cuestión del porfiriato, que si bien fueron bastantes años, pero también se sabe, algo que se sabe de él es de que, como bien pudimos ver, que prefirió renunciar antes de que se generara un mayor conflicto cuando estaba el arranque de la revolución. También fue uno de los promotores de la gran extensión ferroviaria que tuvo en su momento México, que sin duda es una de las fuentes de transporte más económicas que debe existir en el mundo, que por desgracia por ahí hoy en día no se tiene en todo el mundo, y que si hoy en día México hubiera mantenido esa comunicaciones ferroviarias, les puedo asegurar que hubiera sido completamente diferente todo en todo sentido, además de muchos otros incentivos que hizo. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que conocí el castillo de Chapultepec y conocí más o menos la historia, pero nunca pensé que Maximiliano fuera tan así como lo describían. Yo pensaba que era como un emperador, como los emperadores europeos, porque históricamente era en esa época un imperio México. Claro. Entonces yo creía que era como los emperadores, pero terminó siendo todo lo contrario. Me llamó la atención que buscó trabajar la igualdad
de los ciudadanos de México, de las clases sociales, buscó trabajar en eso, pero como todo en este mundo, a veces cuando a la gente no le convienen ciertas ideas, termina pasando lo que pasa en todo el mundo. Es algo que no pasa únicamente en México, pasa en todos lados, que cuando las ideas no les gustan, terminan poniendo, como diríamos nosotros por Mr. Ruño, palitos en la rueda para que se tropiece y se golpee y se caiga. Todavía no podemos decidir si se hicieron las cosas bien o se han hecho mal, porque como todo ser humano no somos perfectos, todos cometemos errores, tenemos nuestras cosas buenas como nuestras cosas malas, pero lo que sí hay que estar consciente es que si uno realmente se le cede este poder, esta obligación, hay que hacerlo siempre de la mejor forma. Es por eso, como si les comento a ustedes, déjenos aquí abajito en los comentarios su top 5 de quienes creen que son los mejores presidentes o quienes han gobernado mejor nuestro querido México. Realmente, como siempre decimos, nuestra gente es gente con sangre guerrera, gente que viene desde abajo, y créanme que no solamente estos cambios se han logrado gracias a los presidentes que han pasado por el país, sino más a todo el trabajo que toda la gente ha llevado a cabo, porque un país no se levanta solo si su gente no quiere. Es por eso que la gente, el pueblo de México, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestras generaciones pasadas como hoy en día en la actualidad, somos quienes realmente levantamos y vemos cada día crecer un poquito más a nuestro país. Así que bueno, chicos, realmente esperemos que nuestro querido México vaya por un buen camino, que vuelva a retomar esos añitos de gloria, porque la verdad se lo merece. Día a día seguimos trabajando para dar lo mejor de nosotros, y estaría buenísimo que en un futuro podamos llegar a ser una gran potencia. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video. Esperamos resultado, y como tradición en nuestro video no podemos resolver algunos de los integrantes que son... Les mandamos un fuerte beso por parte, en serio, gracias por llegar a esta parte del video, y muy importante, te invitamos a ti, personalmente linda, a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tiene que ser, amor? Me parece muy sencillo, solo tienen que darle clic en el botón rojo aquí abajo, suscribirte, pero antes de no darle clic a la campanita para que una notificación aparezca cuando tenemos videos. Así bien, chicos, los invitamos a que se den una vueltita por todas nuestras redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy, y sin más, ¿cuándo nos estaremos viendo, amor? Para la próxima. Bye.